está pasando Bart Boscan, a cuya altura ha llegado ya Guido Van Caster, el hombre que marcha conduciendo ese coche, que dialoga ahora con su corredor después de que previamente lo hubiera hecho con uno de sus más teóricamente encarnizados rivales en el final de esta etapa. 25 kilómetros para el final, por tanto, con Bart Boscan en la primera posición. Por detrás, descolgados, han quedado Julio César Cadena y Fabio Rosoli, que eran integrantes también de ese grupo. Y por detrás, completamente estirado, el pelotón. El pelotón que está a punto de llegar también, está llegando ya a la localidad de Mieres. Bart Boscan en plena ascensión al Padrón, alrededor de unos 22 kilómetros para la conclusión de esta etapa, que es la 17ª de la Vuelta Ciclista a España, con final en el Alto del Naranco en Oviedo. Recuerden que había dejado descolgados en el descenso cuando pasaban por Mieres, por donde ahora está pasando el pelotón, a sus dos compañeros de fuga, Julio César Cadena y Fabio Rosoli, y que en la última referencia tomada a 25 kilómetros de la línea de llegada, su ventaja era ya de 50 segundos con respecto a esos dos hombres, a esos dos corredores, Cadena y Rosoli, que habían sido sus compañeros de fuga durante buena parte de la etapa de hoy, ya que los tres habían partido del grupo casi nada más darse la salida allá por el kilómetro 6 de esta jornada. En el pelotón pues no varía la fisonomía de los primeros lugares, aunque ya no son tantos los representantes de Arteach y de Castelblanc que están pasando a los primeros lugares, solamente uno por cada uno de los dos equipos. Orlando Rodríguez, el del equipo de Paco Giner, y por parte del conjunto que dirige Maximino Pérez, José Antonio Espinosa. Pasan ya 4 minutos desde que Bart Boscan cruzó bajo la pancarta de 25 kilómetros para el final. Todavía no llega ahí el grupo encabezado por Orlando Rodríguez, por Espinosa, también por Marino Alonso, que da ahora un nuevo impulso de carrera. Ahí tienen el ataque del zamorano afincado en Liérganes. Se va enseguida tras él Iñaki Gastón, que tan buena etapa hizo el año pasado por esta misma zona. De nuevo son los compañeros de Mikel Zarrabeitia los que intentan endurecer la carrera por lo que respecta a los intereses de los favoritos. Estos sí que son dos hombres que conocen perfectamente bien el terreno en el que se están moviendo. También Julio César Cadena es un hombre que conoce bien esta parte final de la etapa de hoy, acostumbrado a correr en el conjunto Kelme, con el que ha participado en numerosísimas ocasiones en este desarrollo de esta etapa de hoy, que, como les hemos dicho ya, es bastante tradicional, bastante habitual en determinadas carreras ciclistas. Están bastante cerca de pasar por la pancarta de 25 kilómetros para el final. La diferencia no se ha reducido en exceso y las expectativas, por lo tanto, de las esperanzas que los tres que marchan por delante tienen para conseguir la victoria de etapa son bastante importantes. Ahí está esa pancarta por la que ahora van a pasar los hombres del pelotón, 5 minutos 25 segundos. Por lo tanto, poquito a poquito también se ha reducido en el descenso la ventaja de los hombres de cabeza. Bien es cierto que son 5.25 de Bart Boscan con respecto al grupo, y a eso hay que descontarle 50 segundos, por lo tanto serían 4.35 la ventaja que tienen Julio César Cadena y Fabio Rosoli con respecto al pelotón. Ahí seguimos viendo en la parte superior izquierda de las pantallas a Bart Boscan, que está sufriendo bastante en la ascensión al Alto del Padrón. Este es un alto ya más duro que el de Santo Emiliano. Veremos en la cima si sigue manteniendo esa ventaja de 5 minutos y 25 segundos con respecto al grupo, o el hecho de estar trabajando en solitario va a reducir esa diferencia. Por otra parte, esos tirones que se están produciendo en la parte de atrás, donde comienzan a moverse ya los equipos grandes, sin duda van a hacer que se acorte la ventaja que lleva Bart Boscan con respecto al gran grupo, y también la de Cadena y de Rosoli. Sí, pero como decía antes Maximino Pérez, este terreno es dificilísimo, sí, para perseguir. Aquí es muy difícil. Aquí es muy difícil perseguir, y salvo pues con estas aceleraciones que se producen en la cabeza del grupo, el ritmo, aunque vaya fuerte, como el que ahora está intentando imponer Arsenio González, en cualquier caso es muy costoso para que se reduzcan diferencias. En cuanto se ha producido el ataque de Marino Alonso, los hombres del Mapei han reaccionado. Primero Gastón se fue con él y ahora Arsenio ha pasado al primer lugar, porque ya tienen que estar atentos
ya tienen que empezar a vigilar, porque es otra historia la que se está jugando en esta etapa, en esta parte de aquí, aunque la ventaja de Rominger sea tan grande como para otorgarle pues bastante tranquilidad en casi todas las etapas que restan para finalizar la vuelta. No la tiene ganada, pero conservando esa ventaja y manteniendo prudentemente la vigilancia por parte de sus hombres en los primeros lugares del pelotón, sus posibilidades de victoria final son muchas. Carlos de Andrés. Después de 2 kilómetros de subida, Bart Boscan de momento mantiene esos 50 segundos y ahora ha encontrado algo más de 1 kilómetro prácticamente llano. Este puerto tiene unas rampas iniciales, pero después llanea mucho y es un terreno que lógicamente a él le va a permitir como mínimo mantener esas ventajas. Está rodando con plato ahora en estos momentos y todo lo que sea pues mover desarrollo a él le viene mucho mejor que no las rampas duras. Sí, yo creo que es más duro en sentido contrario, cuando se sube en sentido contrario. Luego lo veremos cuando se comience el descenso, pero en cualquier caso sí que hace mella, hace daño en las fuerzas ya por otra parte gastadas de Bart Boscan, el hombre que sigue estando en cabeza de carrera, porque entre Julio César Cadena y Fabio Rosoli tampoco hay un entendimiento y cada uno va con sus fuerzas a ver qué es lo que consiguen en la cuestión de reducir diferencia con respecto al hombre que les precede ahora en la situación de la etapa. Fíjense que el pelotón casi no pierde corredores, aunque hay algunos que tengan dificultades para seguir su ritmo en la parte de cola del mismo, pero a pesar de el buen tren que está imprimiendo Arsenio González, ya pasa también Tony Rominger a los primeros lugares. No se consigue mucho reducir las diferencias. Recordará Rominger con cariño esta etapa, porque aquí sentenció prácticamente su victoria el año pasado. Boscan, que pasa por la cima del Alto del Padrún. Desde ahí hasta la línea de llegada quedan 20 kilómetros y 600 metros para este hombre que sigue siendo cabeza de carrera. Para este hombre que ahora va a encontrar una nueva zona, aunque ciertamente no muy larga, de terreno en la que podrá recuperar fuerzas, que sigue manteniendo esos 50 segundos de ventaja sobre el colombiano Julio César Cadena y el italiano Fabio Rosoli. Atención a esa curva, porque a punto ha estado de salirse Bart Boscan, ha tenido que echar mano del freno a conciencia. Es que son todas así, además, a partir de ahora son todas las curvas así. Y suerte que no está el terreno mojado, por aquí suelen pasar bastantes camiones y ello hace que, junto con el agua y la mezcla de la grasita, pues sea un descenso muy muy peligroso. Ahí viene otra, a ver cómo la traza Bart Boscan. Está mejor, esta ya estaba prevenido de la anterior y ha tenido menos problemas en Boscan, que va a pasar dentro de muy poco bajo la pancarta de 20 kilómetros para el final por la parte de atrás. Murgialdaig, el corredor del equipo Euskadi, el hombre que ha tomado la iniciativa en un nuevo corte que se ha producido. También está el corredor del equipo Banesto, Carmelo Miranda. También el corredor del equipo Navigare, el inevitable Copolillo. Ahí está Michele Copolillo. Y también Iñaki Gastón. Y también, bueno, Pascal Hervé, el corredor del equipo Lotus, y Javier Murgialdaig, que es el que ha pasado ahora al último lugar. En el grupito que se hace también llega un hombre de la 11, se había quedado sin representación el equipo que dirige Manolo Saiz, y ahí está llegando Santos Hernández. Santos Hernández, que también es la primera oportunidad que tenemos de verle, ya lo comentábamos el otro día. Es una de las primeras ocasiones en que Santos Hernández aparece en los primeros lugares del pelotón. Ahí estaba llegando el corredor madrileño, que ha vuelto a la 11 este año después de su paso por el ciclismo italiano. Está siendo Carmelo Miranda una vez más el que marca el ritmo, pero como podíamos ver en esas imágenes, ahí lo tienen, el pelotón se les está echando encima. Carlos de Andrés. Bajo la pancarta se confirma que el terreno le ha favorecido mucho al corredor holandés del equipo TVM. Minuto 20 segundos y movimientos muy extraños entre los coches de Bresalat y TVM. Movimientos extraños, conversaciones que están teniendo los directores, los segundos directores en este caso, de los equipos Bresalat y TVM. De ahí que el enfado de Maximino Pérez y Paco Giner tuviera pues bastante razón de ser por las cosas que están pasando en esta Vuelta Ciclista a España, en la que a los españoles no se les permite nada y luego pues entre los extranjeros se hacen su propio papel. Y ahí está Michele Copolillo, es el hombre que lo intenta, del grupo perseguidor, después de que fueron neutralizados, porque ahí había hombres que podían complicar las cosas, y ese es Pascal Hervé, el corredor del equipo Lotus, que también intenta salir del grupo y unirse a Michele Copolillo para ambos buscar el protagonismo en esta parte de ascenso todavía para ellos al Alto del Padrún, por donde ya han pasado los hombres de cabeza, con 1 minuto y 20 segundos de ventaja Bart Boscan,
con respecto a Fabio Roscioli y a Julio César Cadena. Y qué bajada está haciendo Bart Boscan, es el hombre de mayor envergadura de los tres que forman la cabeza de la carrera desde el kilómetro 6. Lleva ya Boscan más de 123 kilómetros de escapada. Y este terreno, lógicamente, para un hombre que además es un gran rodador, a pesar de su corta experiencia en el mundo profesional, esta es su segunda temporada, pues vean, a más de 60 kilómetros a la hora, va a pasar bajo la pancarta de la meta volante de Olloniego. Desde aquí 17 kilómetros para la conclusión. Aunque todavía quedan ascensiones, la de la Manzaneda primero y después, tras el paso por Oviedo, la ascensión al Monte del Naranco. La verdad es que está cobrando una ventaja bastante significativa el corredor del equipo TVM, que se fue de la compañía de los dos hombres con los que había estado durante la escapada de esta jornada, y que en esa ascensión, y que en ese descenso, mejor dicho, del Alto de Santo Emiliano, se fue de ellos. Hay otro grupito que se ha formado con Michele Copolillo, con Pascal Hervé y con el corredor del conjunto Kelme, Paco Cabello. Han pasado a 4:32. Por cierto, Paco Cabello, que como saben, pues tiene una fractura de escafoides desde que empezó su participación en la Vuelta Ciclista a España. Al parecer ya se está solucionando, pues se le está sondando el hueso, según decía el director del equipo, Eufemiano Fuentes, y esto puede ser importante para el futuro de esta misma temporada del corredor andaluz del equipo Kelme. Con unos segundos de retraso ha pasado el pelotón, encabezado por Copolillo, por Pascal Hervé y por Paco Cabello, que son la cabeza de puente entre el gran grupo y el trío que marcha por delante. Por lo tanto, a 20 kilómetros para el final. En la cima del Padrón, Boscan primero a 1:20, Cadena y Roscioli a 4:32, Copolillo, Hervé y Cabello, y apenas 5 segundos más atrás el pelotón con Copolillo, que intentaba abandonar la compañía de Hervé y de Cabello en esta zona peligrosísima de bajada. Nos pide paso Carlos de Andrés. Bajo la pancarta de meta volante, 6 segundos más, 1:26. Sigue aumentando, por tanto, la diferencia de Boscan con respecto a sus perseguidores. Y ahí vemos ese terceto de avanzadilla del pelotón con Michele Copolillo, Pascal Hervé y Francisco Cabello. Son los tres hombres que han salido del grupo, a punto de coronar la cima del Alto del Padrón. Hacia Olloniego se dirigen también estos tres corredores. Por allí ya han pasado los tres hombres de cabeza. Boscan con 1 minuto y 26 segundos de ventaja sobre Cadena y Fabio Roscioli. Carlos de Andrés. Joan Suñol, el mecánico del equipo Kelme, le acaba de dar la orden a Julio César Cadena de que no releve, que en ningún momento ya dé más al relevo, y el ritmo se acaba de parar. O sea, ahora acaba de pararse la carrera por detrás. O sea, que yo creo que en estos momentos el holandés puede coger la ventaja que quiera. Claro, Cadena ya... Pues van a 25 por hora. Cadena y su equipo pues se han cansado ya de hacer el trabajo para Fabio Roscioli, que luego seguramente, en el caso de que hubiera habido enlace con Boscan, pues protagonizaría el siguiente ataque, y todo eso iba en detrimento del colombiano del Kelme, que está actuando como debe hacerse en una situación así. Como no se lo podemos preguntar al colombiano, sí que se lo podemos preguntar a Juan Suñol, Carlos, a ver el porqué ya de esta decisión definitiva de no colaborar con Fabio Roscioli y dar por finalizado el intento de posibilidad de victoria, que a mí me parece que se les presentaba antes bastante claro a los hombres del Kelme. Adelante, Carlos. Estoy junto a Juan Suñol, mecánico del equipo Kelme, que acaba de dar la orden de parar a Cadena, ¿verdad? No. Espera un segundo, estamos en una curva muy cerrada. A ver, Joan, adelante. No, de parar no. Lo que pasa es que como Roscioli, subiendo el Padrón, no ha querido colaborar con Cadena y ahora se le ve el interés en ganar la etapa, pues ahora que sea él el que haga el desgaste y Cadena que intente aprovecharse. Lo que pasa es que ahora el ritmo, como tú puedes ver, ha bajado mucho. Se puede marchar el holandés del TVM. Sí, pero es que la cosa mal la tenemos ya. Entonces, lo que hay que intentar ahora es sacar provecho de la situación. Veremos si Cadena ahora responde aquí en la Manzaneda. Ahora viene el terreno que teóricamente le puede ir al colombiano del Kelme. En la Manzaneda debe intentar dejar descolgado a Fabio Roscioli. Luego en el descenso hasta Oviedo recuperar fuerzas para en la ascensión final al Naranco y intentar alcanzar al hombre que marcha por delante.
Nos pide paso Alberto Bacigalupe. Sí, efectivamente, porque Copolillo, Cabello y Hervé han tomado ya una ventaja considerable sobre el pelotón. Han hecho un paso extraordinario del puerto y el descenso y acaban de cruzar bajo la pancarta de la meta volante de Olloniego. Pues lo siguen haciendo prácticamente con 4 minutos y medio de retraso. Apenas habrán recortado 3-4 segundos en la bajada del Padrón. A 15 kilómetros de la meta estaba pasando Bart Boscan y la verdad es que le veíamos pues con serias dificultades. Este hombre no va a ganar la etapa, me da a mí la impresión. Está bastante castigado. El naranco es todavía bastante más duro que la ascensión a la Manzaneda y bastante más largo. Y aquí Bart Boscan pues está dando auténticas muestras de estar completamente deshecho, de estar francamente sin fuerzas, aunque intenta recuperarse y sacar energías de donde casi no le quedan. Me parece a mí que para el holandés de TVM se está acabando la historia, se está acabando su sueño de victoria en esta etapa. Veremos lo que pasa por detrás en esa pareja que son Roscioli y Julio César Cadena, porque luego va este trío que es el de Michele Copolillo, de Pascal Hervé, en el que también hay otro hombre del conjunto Kelme, Francis Cabello. Son los 3 hombres que marchan a continuación y con una ventaja que ahora vamos a ver en esta toma desde el helicóptero. Está aumentando con respecto a un pelotón que sigue tomándose las cosas con relativa calma, y cuando decimos tranquilidad y calma no queremos ofender a nadie ni pensar que van despacio, que subirse en una bicicleta y hacer 200 kilómetros ya es bastante trabajo, pero bueno, hay diferentes formas de hacer el trabajo y diferentes maneras de marcar un ritmo. Pues han cogido ya Copolillo, Hervé y Paco Cabello 30 segundos de ventaja sobre el pelotón principal. Y recuerden que ellos marchan aproximadamente unos 4 minutos y 20 segundos de Bart Boscan. Por lo tanto, la situación de carrera sería en cabeza Boscan, aproximadamente 1 minuto y 20 segundos. Creo que están ganando tiempo. Y vemos como Roscioli y Cadena llevan una desventaja de 2 minutos y 9 segundos con respecto a Bart Boscan. Se ha ampliado incluso según la última referencia. A falta de 5 kilómetros, esa era la diferencia entre Bart Boscan y Fabio Roscioli y Julio César Cadena. Enseguida pasarán también por ahí Michele Copolillo y Paco Cabello, y a continuación acortando también el retraso que llevan con respecto al hombre de cabeza del pelotón. Ya ahí está Alberto Camargo, el colombiano del equipo Artiach. Como decía Paco Giner, pues estaba previsto, estudiado, que aquí atacara. Alberto. 5 kilómetros para Copolillo y Cabello, que pasan aproximadamente con 2.55 de retraso sobre Bart Boscan. Ahora lo hace Johnny Belz, el hombre del Artiach, con poco más de 3 minutos. El pelotón, por tanto, que está neutralizando a ese hombre que había salido. No hay concesiones para nadie aquí en esta parte final de la carrera en lo que se refiere a la gente del pelotón, pero por delante recuerden que todos los hombres que marchan con esa determinada ventaja tienen muchas opciones de convertirse en ganadores de esta etapa. Ahí está Abraham Olano, está también Arsenio González, los hombres del Mapei, John Unzaga y el propio Tony Rominger. En cuarta posición en la situación del pelotón. Aquí escribió una página brillante en su historia propia y en su afán de ganar la Vuelta Ciclista a España en 1993, el corredor suizo. Ya lo hemos recordado antes, atacando en aquel descenso de la cobertoria y ratificando su dominio aquí. Ahí está Bart Boscan en cabeza. Le sobra todo ya. Sí, ya va muy justito de fuerzas, pero la verdad es que su ventaja se ha incrementado tanto que parece empezar a ser pues bastante factible su victoria. Sí, Carlos, adelante. Estoy ya junto al corredor holandés que recibí hace un momento las instrucciones de Guido Van Kalster. Pues bueno, en ese sentido, ¿no? Que tiene ventaja, que vaya dosificando y que sepa que puede ser el ganador. Yo creo que se le está dando alas, porque aunque en estos momentos no está pasando por una zona demasiado dura del puerto, el ritmo que lleva es bastante bueno. 140 kilómetros ya de escapada para Bart Boscan. Va a llegar dentro de muy poquito a la zona más dura. Vamos a ver qué mantiene de ventaja en esta parte final, con Roscioli y Cadena que siguen sin irse descaradamente detrás de Bart Boscan. Yo creo que ahí ya no van a hacer nada más, y tenemos a un nuevo corredor del equipo Euskadi, César Solaun,
Ahí tienen al hombre nacido en Bilbao, pero criado y desde siempre ha desarrollado su actividad en Llodio, que va a alcanzar dentro de muy poquito a Francisco Cabello y a Michele Copolillo. Copolillo, pues como siempre, atacando pero luego quedándose, y ahí está Solaun, que está a punto de llegar al corredor del conjunto Kelmi y al italiano del Navigare. El grupo en cualquier caso marcha muy próximo y estos son intentos de fuga que no tienen ningún significado, salvo el que se produce con la aceleración del pelotón mientras encabeza este hombre, ya entrando en la parte final. Como siempre, pues hay bastante público aquí presenciando el paso de la Vuelta Ciclista en el Naranco, aunque bien es cierto que en esta ocasión el horario de finalización de esta 17ª etapa de la Vuelta pues ha impedido a mucha gente que pueda venir, mucha gente que está todavía trabajando en jornada matinal, e incluso muchos estudiantes que no han tenido hoy, como en otras ocasiones, día de asueto estudiantil en esta final de etapa. En cualquier caso, como siempre, hay público y hay ánimo para los hombres del pelotón, para los integrantes de esta etapa de la Vuelta Ciclista. Y ahí tenemos a Fabio Rosoli y a Julio César Cadena, que pasan ahora con 2 minutos y 5 segundos de desventaja con respecto a Barboscan, a poco más de 3 kilómetros para el final. Se mantienen por tanto las diferencias. Alberto Bacigalupe. Sí, han sido neutralizados ya Copolillo y Cabello. Solaun era cabeza de pelotón, de un pelotón que ha empezado ya a acelerar bastante. La verdad es que el único hombre que ha trabajado en esa escapada, como decíamos antes, era Copolillo, y el simpático corredor italiano pues muestra ahora un cierto agotamiento. El pelotón que pasa con 2 minutos y 34 segundos de desventaja sobre el hombre que es cabeza de carrera. Por lo tanto, como decíamos, se han reducido muchísimas las diferencias en esta parte de la extensión. Las fuerzas de los primeros van muchísimo más justas y son los de atrás los que ahora se encuentran en condiciones de incrementar el ritmo para intentar ir neutralizando la diferencia de los hombres de delante. No les preocupa, me parece a mí, demasiado la opción de victoria en la etapa. Lo único que en cualquier caso hacen es mantener un ritmo fuerte para de esta forma evitar que se puedan producir ataques de hombres de alguna forma implicados en la resolución final de la Vuelta, en la resolución de la clasificación general, que es lo que Rominger intenta controlar totalmente. Ahora sí es Alberto Camargo, el corredor colombiano del equipo Arteach, el que ha salido del grupo y el que va a afrontar en esa curva, en la curva de San Miguel de Lillo, los últimos kilómetros de ascensión al Alto del Naranco. Adelante, Alberto. Porque el pelotón se está acercando bastante a Rosoli y Cadena, ¿eh? Hay una diferencia de unos 150 metros, cuando quien está ganando terreno es el colombiano Alberto Camargo. Sí, ahora ya la victoria de etapa se va a jugar entre, yo creo que ya para Barboscan, con muchísimas opciones a ser el éxito total en la finalización de la etapa, pero si no, pues los otros hombres van a ser neutralizados con esta marcha, con este ritmo impecable que están poniendo los hombres del Mapei Class. Nos dice Alberto Bacigalupe que Alberto Camargo llega a la altura de los dos hombres que le preceden, Julio César Cadena y Fabio Rosoli, ahí lo están viendo. Y bueno, la verdad es que ha sido muy rara la escapada en la que iba un corredor escalador, como era el caso de Julio César Cadena, aunque castigado por el trabajo realizado a lo largo de toda la etapa, pero que tampoco intentó ninguna actividad en la parte final de la carrera. El equipo Arteach tenía previsto los ataques en la ascensión al Naranco, y aunque sigue Boscan por delante, Alberto Camargo lo está realizando como el Kelme, con Ignacio García Camacho saliendo también del pelotón, me parece, y Leblanc. Vamos a comprobarlo con exactitud. En cualquier caso, el primero es Tony Rominger, a continuación Luc Leblanc, y el tercero, pues yo creo que es Pedro Delgado, aunque es muy difícil precisarlo desde aquí en estas imágenes, y como es tradicional, habitual y se está produciendo cada día, lo anunciábamos ya, pues el ataque de Tony Rominger, que quiere ser el dominador absoluto de todo lo que pasa en esta Vuelta Ciclista a España, y que si no gana la etapa porque hay hombres por delante, por lo menos quiere demostrarle a los que van con él, a los que se juegan con él los primeros puestos en la clasificación general, que él es el más fuerte, y a fe que lo está demostrando en cada una de las ocasiones en que se presenta la oportunidad. Vaya angustia por la que está atravesando Barboscan. Ahora ya sí que concluye esa angustia para Boscan. Todavía le quedan unos metros, pero ahí está el paso del corredor holandés del TVM,
que ha conseguido, después de 144 kilómetros de fuga, primero en compañía de Rosol y después de Cadena, el triunfo, algo decepcionante, eso sí, en esta 17ª etapa, mientras que la segunda plaza va a corresponder al líder, a Tony Rominger. Bueno, ya saben que después de hoy quedan solo 4 etapas, por lo tanto solo 4 opciones de victoria para un corredor español. Ahí llega Rominger a 23 segundos. El tiempo que sigue corriendo para los hombres que salieron detrás de él. Qué cantidad de ventaja le sacó en la parte final del recorrido. Como siempre se va directo al control antidoping, y Delgado y Zarrabeitia, que llegan a continuación. Luego Luc Leblanc. Ha reaccionado bien Mikel Zarrabeitia, que se había quedado después del ataque de Rominger. Ahora llega Logan Jalabert, Alex Zule, John Unzaga, Ignacio García Camacho. Son los hombres que cruzan en los primeros lugares de ese pelotón, que entraba a 45 segundos aproximadamente del vencedor de la etapa, Bart Boscan. Otra vez le han comido algunos segundos Delgado y Zarrabeitia a Alex Zule, lo cual es bueno para ellos en su lucha por mantener el segundo y el tercer puesto en la clasificación final definitiva de esta Vuelta Ciclista a España. Pero perdónenme, pero para mí ha sido un tanto decepcionante ver el comportamiento de muchos a lo largo de la etapa de hoy, y permitiéndose ese triunfo de un hombre que no es en absoluto un gran corredor. Podrá serlo mejor con el paso del tiempo, pero que no parecía a priori tener condiciones suficientes para adjudicarse la victoria en una etapa como la de hoy, en una etapa con final en alto en la Vuelta Ciclista a España. Quedan, como decíamos, 4 jornadas para el final de la Vuelta. No ha habido ningún triunfo de un corredor español. Ya han transcurrido 22 etapas de la Vuelta Ciclista desde que un español consiguiera la última victoria, Jesús Montoya, en Alto Campo, en Santander, el año pasado, en la edición del 93 de la Vuelta. Y con las 4 jornadas que quedan, pues las opciones para los españoles de conseguir victorias son cada vez más pequeñas. De momento el triunfo hoy para Bart Boscan. De los que la ha intentado en algunas ocasiones, es de los hombres que más activos ha estado también saltando del pelotón. Incluso ayer lo intentó camino de Ávila, como les decíamos antes, sin opción a la victoria, porque tuvo que realizar otra labor, quedándose para ayudar a sus compañeros Zarrabeitia y Delgado cuando Alex Zule atacó. Hoy sí, hoy aquí en Segovia, en las destilerías Dick, Marino Alonso va a conseguir la primera victoria del ciclismo español en esta Vuelta a España de 1994. Hacía 1 año y 2 días que había conseguido su victoria Jesús Montoya, y han tenido que transcurrir todas estas etapas, 19 de la Vuelta Ciclista a España de este año de 1994, para que otra vez un corredor español consiguiera adjudicarse la victoria. Como decía Ramón, pues con tiempo para saborear esta victoria, levantando los brazos desde lejos, saludando a todo el mundo y felicitándose a sí mismo por haber logrado el triunfo. También nos podemos felicitar nosotros, porque por fin un corredor español ha conseguido triunfar en una etapa de la Vuelta Ciclista a España. La ventaja que saque Marino Alonso realmente es lo de menos. Él marchaba en la clasificación general a casi 1 hora de Tony Rominger. Ahí tenemos a los integrantes del primer trío perseguidor de Marino Alonso: Roberto Lezaun, Paolo Fornaciari y Ricardo Forconi. Paolo Fornaciari marcha en el segundo trío, Ricardo Forconi, Roberto Lezaun y Roberto Pañín, que también van a poder disputarse la segunda plaza. Va a ser el consuelo que les va a quedar a estos hombres después de casi 140 kilómetros de transitar por delante del pelotón en medio de esas terribles condiciones atmosféricas, mientras que vemos ahí todavía a Néstor Mora, a Paolo Fornaciari y a Manuel Pascual todavía a 5 kilómetros de la línea de meta. También hay otros hombres, como era el caso de Roberto Lezaun, al que veíamos en el grupo anterior, que junto a su compañero Roberto Torres tiene pinchada la rueda trasera. Tiene pinchada la rueda de atrás el corredor del Saeco Mercatone 1, y por ello pedía pues ayuda a la asistencia. Les decía que Roberto Lezaun, como también pudiera ser el caso de Roberto Torres o de Pascal Hervé dentro del equipo Lotus, pues también han sido hombres muy activos a lo largo de la presente edición de la Vuelta, nunca con suerte, como fue el caso, por ejemplo, de Torres en la etapa que finalizó en los lagos de Covadonga. Ahí estamos asistiendo en directo a ese cambio de Paolo Fornaciari de la rueda trasera de su bicicleta por los mecánicos de su equipo, el Saeco Mercatone 1, conjunto que ha conseguido la victoria de etapa por mediación de Simone Biazzi, después de que sus 2 grandes sprinters, Mario Cipollini y Adriano Baffi, por diferentes razones abandonaran en las primeras jornadas de la Vuelta. Detrás de este corredor, pues ya bastante cerquita debe de marchar el grupo. Ahí le tienen ahora pasando por la pancarta de 5 kilómetros para el final. Los hombres del pelotón que encabezan Mapei y Castelblanc,
los hombres del Mapei-Clas y del Castelblanc, ocupando los primeros lugares en el pelotón, a menos ya de 5 kilómetros para la conclusión de la jornada. También hay bastante diferencia entre los tres hombres que ahora son, en este instante, después del triunfo ya de Marino Alonso, cabeza de carrera, entre Ricardo Forconi, Roberto Lezaun y Roberto Pañín, y este grupo, este pelotón principal de esta Vuelta Ciclista a España en esta etapa, pues también hay una bastante importante diferencia. Pues vamos a ver si en el trío perseguidor Roberto Lezaun consigue aventajar a los dos italianos, algo que es bastante difícil. Están atravesando ahora por Palazuelos de Eresma los tres corredores que marchaban justo detrás de Marino Alonso. Tanto Pañín como Forconi parecen a priori más rápidos que el navarro del equipo Lotus, que ya intentó también probar fortuna para conseguir el triunfo de etapa en la jornada que concluyó en Santander, con unos sensacionales descensos del Portillo de la Sía, primero para enlazar con los hombres que eran cabeza de carrera en aquellos instantes y posteriormente atacando a sus compañeros de fuga en la bajada del puerto de Alisa. Sin embargo, Roberto Lezaun fue alcanzado en aquella ocasión, ahora marcha por delante, mientras que son Manuel Pascual y Néstor Mora, que abandonaron la compañía de Paolo Fornaciari, que como veíamos hace unos momentos sufrió un pinchazo. Ha estado muy activo también el Kelme a lo largo de la etapa de hoy. Desde los primeros instantes de la etapa, muchos de sus corredores, primero fue Ángel Yesiz Camargo, después Ignacio García Camacho, luego Serrano, el propio Néstor Mora. Casi todos ellos se movieron mucho en los kilómetros iniciales de la etapa, buscando alguna escapada que pudiera ser buena. Después de las retiradas de Laudelino Cubido y Ángel Edo, el equipo que dirige Álvaro Pino había perdido pues muchas de sus opciones de victoria en esta vuelta, aunque la única que ha conseguido, que era la primera lograda por un equipo español hasta hoy, en la que Banesto ha conseguido vencer por mediación de Marino Alonso, fue la que lograron en la etapa reina, en la primera gran etapa de montaña de esta Vuelta Ciclista, la que finalizó en Andorra, los hombres de Kelme por mediación de Ángel Yesiz Camargo, en un día en el que Cubino fue generoso, marchaba probablemente mejor que nadie en la ascensión a Ordino Arcalís, pero su generosidad y su comportamiento de buen compañero le hizo dejar que la victoria se la adjudicara Ángel Yesiz Camargo. A 1 kilómetro del final, Lezaun, Pañín y Forconi, hace ya un buen rato que ha entrado en la línea de meta Marino Alonso. Pues casi 5 minutos ya. La verdad es que se han reducido las diferencias entre los 5 hombres que marchaban por delante del grupo, fundamentalmente entre los 6 hombres, mejor dicho, porque todavía Paolo Fornaciari no ha sido alcanzado por el grupo principal, que ha registrado una tremenda aceleración justo al cruzar bajo la pancarta de 5 kilómetros para el final. Podíamos apreciar anteriormente en esas imágenes aéreas cómo estaban rodando ya muy rápido los hombres del grupo principal. Se acercan a la última recta Roberto Pañín, Roberto Lezaun y Ricardo Fornaciari. Ahí tienen al corredor del equipo Navigari, Roberto Pañín, que por cierto sufrió una caída en Ávila cuando todavía se iba en marcha neutralizada. Andaba conversando con su compañero Michele Copolillo, se enredaron en sus bicicletas, se cayó Roberto Pañín, sufrió un fuerte golpe en la cabeza con algunos mareos, pero en definitiva se recuperó. ¿Y de qué modo? Roberto Pañín. Ahí tenemos ya a Marino Alonso recibiendo la recompensa de su sensacional triunfo en el día de hoy, en la etapa más difícil en cuanto a condiciones atmosféricas de todas las disputadas en esta Vuelta a España. Pasan ya más de 6 minutos desde que cruzó Marino Alonso la línea de meta y se acercan ya Lezaun, Pañín y Forconi. Recuerden que aquí mismo mañana va a finalizar la etapa contrarreloj, que será la penúltima de la Vuelta Ciclista a España. Va a tener parte similar al recorrido del final de la jornada de hoy. Pañín, que es el más rápido indudablemente de los tres y que ni siquiera espera para demostrarlo en el sprint, sino que arranca desde lejos y va dejando descolgados pues primero a Roberto Lezaun, que es el que primero se quedó, y a continuación a su compatriota Ricardo Forconi. Por lo tanto, el segundo puesto en la línea de meta va a ser para Roberto Pañín, que antes había saltado del grupo, primero que Marino Alonso, aunque este le neutralizó. A 6.50 Pañín, a 6.53 Forconi y a 6.58-59 Roberto Lezaun. Son segundo, tercero y cuarto en la línea de meta, y ahí vienen Néstor Mora y Manuel Pascual. También el Artiach ha sido un equipo combativo, aunque sin suerte,
en esta Vuelta Ciclista a España. Fallaron en las etapas de montaña sus dos colombianos, Alberto Camargo y Lucho Espinosa, y no pudo contar con la presencia por lesión en la salida de la Vuelta de sus dos mejores sprinters, Asier Gonechea y Alfonso Gutiérrez. Por lo tanto, ya estaban mermadas sus opciones de victoria en el principio de la Vuelta. En cualquier caso, un comportamiento valiente que no les ha conducido a victorias, pero sí a un buen rendimiento. A 7:31 Néstor Mora y Manuel Pascual, y vamos a ver si el otro hombre que quedaba todavía, Paolo Fornaciari, acaba de ser alcanzado. Va a ser alcanzado justito antes de la línea. Ha arrancado Zule, ha arrancado Alex Zule, y ha salido Zarrabeiti y Delgado detrás de él. Yo creo que antes había un ataque de otro de los corredores importantes. Lo he visto pasar fugazmente a un corredor. Ahí está. ¿A qué corredor? A Tony Rominger. Hoy no se le conoce por el maillot amarillo, pero sí por su forma de dar pedales. Y ahí está Tony Rominger, que va a coger otros segunditos más para sus más firmes rivales. A 8 minutos y 7 segundos entra Rominger, y a 8:10 aproximadamente Zule, Delgado y Zarrabeitia. Zule, Delgado y Zarrabeitia, los que luchan por los primeros puestos en la clasificación general, y a 8:15 aproximadamente el pelotón encabezado por los hombres de Mapeix, Banesto y Castelblanc, que han sido los que más se han dejado ver en la parte final de la carrera. Pues ahí atacó a Tony Rominger otra vez en esa pequeña subidita